La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos todos nuevamente a este repaso de la lección. Gracias por tomar el tiempo nuevamente de poder compartir con nosotros un estudio más de esta lección número 7 que nos corresponde el día de hoy, pero esta lección que nos habla acerca de la importancia de la misión y de poder alcanzar al prójimo, específicamente la que vamos a hablar en esta semana. Como siempre, llegamos a través del auspicio de nuestra conferencia en New Jersey y como lo decimos todas las semanas, ¿verdad? No se olvide de compartir este link para que este link pueda llegar, ¿verdad? A aquella persona que también lo necesite y pueda ser de provecho para ellos también. El día de hoy nos acompaña el pastor Jonathan, nuevamente está con nosotros. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted en esta hora? Muy bien y emocionado como todas las veces de poder estar aquí repasando juntos esta hermosa e importante lección. Como les dije, gracias Pastor por estar con nosotros. No, como les dije, el título de esta semana es Misión en favor del prójimo y la lectura bíblica la conseguimos allí en el libro de Lucas, el capítulo número 10, verso 27 que dice, y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana vamos a hablar acerca a quién nosotros necesitamos hacer la misión. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la motivación y la preparación para la misión. Ahora que ya estamos motivados y que ya estamos preparados, entonces tenemos que llevar adelante esta misión. Pero esta misión tiene que ir dirigida a algún tipo de, de persona, algún tipo de público que necesita escuchar esta misión. Ahora, antes de poder explayar, ¿verdad?, de lo que la lección de esta semana nos habla, yo quiero iniciar con una pregunta, pastor. ¿Cuál es la Sí. gran pregunta que nosotros, como seres humanos, pues nos tenemos que hacer o nos tenemos que preguntar? ¿Cuál sería esa gran pregunta con referencia a la lección de esta semana? Claro, de hecho me encanta cómo la lección lo presenta, iniciando este tópico, ¿no? De esa gran pregunta y simplemente con ese título de ese día ya no estamos intrigados, queremos saber cuál es la gran pregunta. Pues hay varias importantes preguntas que nosotros nos preguntamos a través de la vida, varias preguntas cruciales, por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Y todas estas son preguntas importantes, preguntas que debemos plantearnos, preguntas que debemos analizar. Pero nosotros miramos en la lección que hay un hombre, y no era cualquier hombre realmente, era un hombre estudiado, era un hombre que algunas versiones lo llaman doctor de la ley, otras versiones dicen intérprete de la ley. Entonces era alguien que conocía la Biblia, conocía el Pentateuco, conocía el libro de los libros del Niví, del Ketuvim, ¿no? Que eran los profetas, los escritos. Él conocía muy bien. Y este hombre, se puede decir, tenía un hombre que tenía un doctorado en teología, tenía un doctorado en los estudios de la Biblia. Se acerca a Jesús y hizo una gran pregunta. Tal vez sus razones por preguntar no eran las mejores, como vamos a ver, porque realmente él se vino y la Biblia nos dice allí mismo en Lucas 10, comenzando el versículo 25, donde encontramos este encuentro de este doctor de la ley con Jesús, donde aparece esta gran pregunta. Se nos dice que este hombre, este doctor de la ley, este intérprete, este erudito, se acerca a Jesús y dice que se acercó para ponerlo a prueba. Entonces, su motivo de acercarse a Jesús no era tal vez el mejor motivo y tal vez la pregunta que preguntó no era por el motivo correcto, pero sí era la pregunta correcta. Era la gran pregunta. Y les leo, les leo Lucas,
capítulo 10, versículo 25, que dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús, le dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Este maestro de la ley, este doctor de la ley, este intérprete de la ley, tal vez se acercó a Jesús y tal vez dijo maestro a Jesús, pero tal vez lo dijo con algo de ironía, algo insultando, diciendo yo como maestro de la ley, yo como intérprete de la ley, yo como doctor de la ley, que conozco la Biblia bien, de tapa a tapa, conozco la Torá, conozco el Midim, que son los escritos como los tenemos hoy en día, y conozco el Ketubim, y él le está diciendo todo esto a Jesús y le dice, yo como maestro, ahora te digo a ti, supuestamente maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y déjame decirte que aunque los motivos fueron incorrectos, aunque la actitud fue incorrecta, la pregunta fue la correcta. Y sabes que Jesús no iba a ignorarlo solamente porque este hombre vino con una actitud incorrecta. No solamente porque este hombre vino tal vez a atrapar a Jesús, ¿no? A ponerle una trampa. No, Jesús no ignoró la pregunta ni le faltó el respeto. Es algo que nosotros vamos a aprender de la misión, porque hay personas que vienen a nosotros con motivos incorrectos, pero Jesús igual que no ignoró a este hombre ni le faltó el respeto, nosotros no damos ignorar las preguntas ni faltar el respeto. ¿Por qué? Porque aunque sean motivos dudosos, ¿no? Preguntas que tienen digamos, algo tratando de escuchar una mala respuesta tuya o otra parte, Jesús siempre aprovechó cualquier momento o cualquier oportunidad para la misión. Y él le iba a dar una respuesta a este hombre. Entonces, regresando a la pregunta central, pastor, la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Gracias, pastor. Y es interesante esa parte que tú decías, ¿no? Porque él básicamente había venido a probar a Jesús. Él lo que quería era entrampar a Jesús, quería, no sé, ver su capacidad para responder, su capacidad, como tú bien lo decías, ¿no? Él era un doctor en la ley, era alguien importante y vino a entramparlo, pero me gusta cómo el Señor Jesús utiliza lo incorrecto de él para dar una respuesta correcta, ¿no? Y tú lo decías al final, me gustó esa expresión, ¿no? Quizás no era la forma correcta, quizás no vino a hacerlo de la mejor manera, perdón, pero al final fue la pregunta correcta. Y me gustó esa parte principal cuando dijiste, no, algunas veces puede ser que llegue gente a nosotros queriéndonos entrampar con preguntas o queriéndonos ver, bueno, ok, vamos a ver qué podemos sacar de él o a ver cuánto sabe de la Biblia. Inclusive esas preguntas que son de discusión pueden servir también para predicar el Evangelio. Ahora, pastor, la pregunta es, entonces, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Sí, Indudablemente tenemos, perdón, no, sí, continúa, pastor, disculpe. ok, indudablemente tenemos que ir entonces a la expresión, ¿no? ¿Qué haré para obtener la vida eterna? Pero nosotros necesitamos encontrar la respuesta a esa pregunta, porque si es importante, necesitamos encontrar la respuesta a esa pregunta. Y no solamente esa pregunta, ¿no? Sino a todas las preguntas que nosotros tenemos en la vida. Al final hay algo que tiene la respuesta a todo. ¿Qué es eso que tiene la respuesta a todo, pastor? Exacto, y eso es muy importante porque la pregunta que este doctor de la ley preguntó era la pregunta correcta. Y me encanta la respuesta de Jesús porque la pregunta es, ¿qué debemos hacer para tener, heredar la vida eterna? Y si regresamos una vez más, donde encontramos este evento en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, pero ahora leemos el versículo 26, vamos a mirar un poquito lo que Jesús contestó. Otra vez, miramos que este hombre se acercó a Jesús con todos sus diplomas, con sus doctorados, con todo su conocimiento, su renombre como un doctor de la ley, con motivos incorrectos,
tenemos que entender primero que nada que Dios conoce el corazón de las personas. Nosotros no conocemos los corazones de las personas. A veces nosotros podemos pensar que hay personas que vienen, como este señor, para entramparnos, para simplemente discutir, pero no podemos tomar eso y asumir eso porque no conocemos los corazones. Hay a veces gente de otras religiones que nos preguntan por nuestra fe. Tal vez nuestros amigos musulmanes nos pueden hacer preguntas, no, por ejemplo, acerca de la divinidad de Jesús. Nos pueden preguntar, ¿en qué parte de la Biblia dice Jesús que Él es Dios? Y nosotros podemos pensar que es una pregunta solamente que nos están preguntando para discutir o entramparnos, pero tenemos que mantener en mente que nosotros no conocemos el corazón de las personas y cualquier pregunta que hace, tenemos que recordar que también identifica o representa un profundo anhelo vacío de conocer las respuestas, de conocer las respuestas. Entonces, ¿cómo conocemos estas respuestas como usted preguntó? ¿Dónde llegamos a contestar la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O todas las preguntas que tenemos nosotros. Pues mira la respuesta de Jesús para que le da a este hombre, ¿no? Educado acerca de la Biblia, donde él puede encontrar la respuesta a su pregunta. Dice versículo 26 de Lucas 10, le dice, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley y qué lees en ella? Es interesante lo que Jesús hace. Este hombre, doctor de la ley, se acerca a Jesús y Jesús le pregunta, le contesta a este hombre con otra pregunta, que es el modelo que Jesús muchas veces utilizaba, contestar con otra pregunta. Y aquí Jesús le dice, tú que eres doctor de la ley, conoces las escrituras, pues yo te pregunto a ti. Tú preguntaste, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y yo ahora te digo a ti, porque tú dices que eres doctor de la ley, te digo a ti, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Torah? ¿Qué dice el Ketuvim? ¿Qué dice el Nidim? ¿Qué dice, no, la Biblia? ¿No? ¿Qué lees en ella? Y me encantó la respuesta porque tenemos que entender que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado la Biblia y el lugar donde nosotros vamos a encontrar la respuesta a esta gran pregunta y todas otras preguntas de nuestra vida, de dónde venimos, cuál es el plan de nuestra vida, cuál es el propósito, qué pasa después de que morimos. Todas las preguntas que tenemos se encuentran en las escrituras, se encuentran en la Biblia, se encuentran en la palabra de Dios. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar las respuestas y ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar en nuestros corazones para llevarnos a la verdad. Y esas formas de Jesús de responder, ¿no? Y Jesús, como siempre lo hacía, lo estaba llevando de lo conocido, que quizás él de algún momento o lo había leído, ya que era doctor de la ley, para llevarlo a un nuevo territorio, ¿no? Pero al final lo que tú dices es real, ¿no? O sea, pueden haber, bueno, la lección lo decía, ¿no? Al final nosotros podemos escuchar muchos pastores, podemos escuchar muchos maestros, podemos escuchar muchas personas, pero como dice aquí la lección, pero al final debemos ir a la Biblia en busca de las verdades que nos importan. O sea, Así la es. Biblia es la respuesta a nuestras preguntas. Entonces, él le responde a él, ¿no? Ese que dice la ley, que dice la palabra, que algunas veces queremos respuestas, ¿no? Y la lección también lo decía, y no nos esforzamos a buscar esa respuesta. Entonces, la palabra de Dios es la respuesta a donde, o es la respuesta a esas preguntas que haremos para obtener la vida eterna, y no solamente para eso, sino como decías tú, sino para todas las preguntas que nosotros podamos tener en la vida, tenemos que ir a la palabra del Señor. Ahora, pastor, ¿qué debemos hacer con las respuestas a nuestras preguntas que encontramos en la Biblia? Claro. ¿Qué debemos hacer? Pues regresando, ¿no? A nuestra historia central de la lección de esta semana, una vez más, encontrada en Lucas 10, versículo 25 hasta el 28, miramos que este hombre se acerca a Jesús con malas intenciones, pero hace la gran pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó con nuestra pregunta, pues, ¿qué dice la Biblia?
qué dice las escrituras. Tú que las has leído, ¿qué es lo que dice? Y ahora vamos a escuchar lo que este doctor de la ley contestó. Y te vas a dar cuenta que él contestó su propia pregunta. Él contestó su propia pregunta, es interesante. Y vamos a ver versículos 27 y 28. Diciendo aquí, ¿no? Hablando de este doctor de la ley, dice, respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Mm. con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate lo que está diciendo el maestro de la ley, este doctor de la ley, con doctorados en la Biblia, ¿no? Hizo la pregunta y él mismo dio la respuesta. ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? Amarás a Dios, a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Este hombre contestó correctamente. ¿Por qué? Porque miramos en el versículo 28 que Jesús le dijo, has respondido bien. Entonces, realmente, este hombre contestó. Entonces, nomás para contestar, para no irnos y desviarnos mucho, la respuesta, la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, tener vida eterna? Es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que yo soy, amar a Dios, pero también amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, esa es la respuesta a la gran pregunta, ¿no? Pero miramos en este encuentro que Jesús desafió algo, desafió a este hombre, ¿no? A este doctor de la ley, porque en versículo 28 no solamente le dijo, has respondido bien, sino que Jesús le dijo, haz eso y vivirás. Esto es muy importante porque Jesús le está diciendo, no solamente de conocer la respuesta correcta, sino es vivir la respuesta. La respuesta es no solamente saber que debo amar a Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo, sino es que yo mismo vivir de esa manera, vivir de una manera que realmente amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo. Si amamos a Dios, vamos a leer su Biblia, vamos a orar, vamos a guardar los mandamientos, seremos obedientes a su voz con todo nuestro corazón. Si amamos a Dios, vamos a hacer todo esto y todo lo que la Biblia nos dice, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y si amamos a nuestro prójimo, vamos a ayudarles, vamos a trabajar por ellos, vamos a obrar en la iglesia, no vamos a ignorar las necesidades cuando podemos ayudar. Entonces, en otras palabras, pastor, la gran pregunta es, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y la respuesta que este hombre dio y Jesús ratificó es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las respuestas que encontramos en la Biblia? Es ponerlas en práctica. La Biblia, tenemos preguntas, ¿cuál es el propósito? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué dice Dios del día de reposo? ¿Cuál es el día correcto? Vamos a la Biblia, ok, es donde encontramos la respuesta. Y luego encontramos la respuesta, ok, la Biblia dice, por ejemplo, del día de reposo, dice, ok, el día de reposo es el séptimo día, el sábado. Pues tanto, no solamente se queda allí, ahora yo tengo que ponerlo en acción, ahora yo tengo que guardar ese día de reposo, que es el sábado. Entonces aquí miramos que este hombre contestó bien. Pero Jesús le dijo, ok, no se trata solamente de conocer la respuesta, sino vivir esa respuesta. Ahora ama a Dios y ama a tu prójimo. Y muy interesante eso, pastor, porque algunas veces, ok, de nada sirven tener las respuestas si no las aplicamos a nuestra vida, ¿no? Porque es como el caso de, aunque la lección no lo menciona, ¿no? El caso del joven rico que vino más o menos con la misma pregunta y entonces el Señor lo llevó de lo conocido a lo desconocido y le dice, ok, bueno, él sabía qué es lo que tenía que hacer. Al final él sabía, pero no lo quería practicar. Entonces, ok, tenemos preguntas, tenemos respuestas en la Biblia, ajá, pero las respuestas por sí solo no hacen nada en nuestra vida si nosotros no la aplicamos. Y lo mismo sucedía con este hombre de la ley, que tenía las mismas respuestas de la Biblia, pero que al final como que no la estaba practicando porque el Señor le tuvo que decir otras palabras, otras lecciones más adelante. Ahora,
usted ha dado allí, como se dice, ¿no? En el clavo, ¿no? Heredar la vida eterna es amar a Dios. Indudablemente, fuera de Dios no podemos ser salvos. Fuera de Dios no podemos ser salvos. Amar a Dios, y como lo dice el texto, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ahora, ese amor que yo le tengo a Dios va a tener un resultado también. Va a ser demostrado también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa gran demostración? Si yo amo a Dios, en verdad, yo estoy amándolo con todo el corazón. Ahora, ¿cómo yo voy a demostrar que estoy amando a Dios realmente? Sí, esa es una gran pregunta y nosotros vamos a mirar a través de la Biblia varios y varios y varios textos de cómo Dios dice y pide y dice, si tú me amas, ese amor será manifestado de tal manera. Por ejemplo, nosotros miramos también en otro punto de la Biblia, otro evento, en Mateo 22, un ejemplo, cuando se acercan a Jesús y le preguntan acerca de la ley de Dios. Y tenemos que mantener en mente que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una reflexión del carácter de Dios. No, es una reflexión de ese amor de Dios, el código moral que Dios tiene para toda la humanidad, no solamente para los judíos, sino para todos. Ahí miramos nosotros que le hacen la pregunta, y Jesús contesta de una manera interesante, ¿no? Muy similar a como en esta historia, ¿no? Que miramos que Jesús deja en claro que la expresión cotidiana, ¿no? De una fe verdadera depende de 2 mandamientos, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y otra vez al prójimo como a ti mismo. Otra vez miramos esta idea de estas dos cosas, pero con esta frase, con el decir estos 2 mandamientos, algunos dicen, mira, ves, Dios cambió la ley. No, aquí está resumiendo los 10 mandamientos en dos. Porque los primeros 4 mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no todos los primeros 4 tienen que ver con que nuestra relación con Dios. Otra vez, amarás a Dios con todo tu corazón. Los últimos 6 mandamientos, no honra a tu padre y tu madre, etcétera, no robes, no mates, no hurtes, no codicies, todas estas cosas tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Por eso Dios está diciendo que de estos dos depende toda la ley. En otras palabras, si tú amas a Dios, ¿no? Si tu manifestación con los primeros 4 mandamientos, ¿no? Si tú no profanas el nombre de Dios, ¿no? Si tú no tienes otros dioses, si tú guardas su día, etcétera. Si yo tengo una relación con Dios, esa relación se va a manifestar en mi relación con mis prójimos. Voy a honrar a mi padre y mi madre, no voy a robar, no voy a matar, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que de hecho, hay otro versículo muy interesante en Gálatas 5:14, donde, según Pablo, él dice que toda la ley se cumple en un solo precepto: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí también estamos mirando esa idea, ¿no? Para Pablo, el amor de Dios solo se puede ver en la práctica cuando ese amor se ejemplifica, se demuestra en una forma en la que tratamos a los demás. Por eso él después miramos en Romanos 1:17, donde él afirma que el justo vivirá por la fe, ¿no? Y ese vivir es un vivir de amor. Por eso también nosotros miramos en Primera Corintios, ¿no? Muy famoso, capítulo 13, ¿no? Donde algunos dicen que es el capítulo del amor, y dice, versículo 1, ¿no? Que si tú hablas bonito y hablas, y no, dices que tienes gran fe y cosas así, ¿no? Y haces obras y aquello, pero no tienes amor, dice que eres como un bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Entonces la respuesta es que esa demostración del amor a Dios se va a demostrar amando a los demás. Y bueno, podría yo entonces solo dejar de pregunta de reflexión. Si yo no amo a mi prójimo, ¿no? Entonces al final estoy demostrando que no estoy amando a Dios, ¿no? Exacto, O sea, exacto. es una consecuencia una de la otra. Cuando yo amo a Dios, amo a mi prójimo, ¿no?
Ahora, este doctor de la ley, pues bueno, allí se quiso justificar, ¿no? Porque ahí leemos, cuando leemos allí el verso número 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo, no? Ok, yo entiendo, yo tengo que amar a Dios, ajá, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces, la lección nos habla también a qué tipo de personas nosotros debemos ayudar y debemos amar. Y él le responde al el Señor Jesús a través de una historia. Pastor, según esa lección, ese prójimo, ¿quién es? ¿A quién tenemos que ayudar? ¿A quién tenemos que nosotros amar? Claro. Y ese es el gran punto, ¿no? Este hombre todavía no quiere rendir completamente su corazón. Él, como doctor de la ley, él conocía, ¿no? Se dio cuenta que, que él queriendo entrampar a Jesús, Jesús, digamos, entre comillas, lo entrampó a él. Y ahora para sacudirse un poquito este doctor de la ley, ¿no? Después de que se dio cuenta que Jesús tiene la razón, que es más, Jesús hizo que este mismo hombre se contestara correctamente, que debe amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. O sea, se trata de excusar, ¿no? Se trata de justificar y hace la pregunta, pues, ¿quién es mi prójimo? Mm, Y eso es una buena pregunta también, porque podemos preguntar y analizar, decir, ok, yo debo amar a Dios con todo mi corazón, pero Dios me está llamando a amar a todos tipos de personas, o solamente a aquellos que me tratan bien, o debo amar a aquellos que me insultan. ¿Qué dice la Biblia, no? Y Jesús le contesta con una parábola que podemos también identificar que realmente era un evento que había ocurrido, pero como parábola Jesús la toma y la presenta esa famosa parábola del buen samaritano. Simplemente para resumirlas en términos muy sencillos y por cuestión de tiempo, un hombre va caminando de Jerusalén a Jericó, lo asaltan, lo dejan por muerto y pasa una persona y lo ignora, siguen caminando, pasa una segunda persona y lo ignora y sigue caminando y por fin pasa un samaritano y la ayuda. Ahora es interesante saber que las primeras dos personas que pasaron al lado de este hombre herido y muriendo eran personas estudiadas, eran doctores de la ley, eran sacerdotes, eran personas educadas que conocían la Biblia, pero el que les ayudó, el que ayudó a este hombre no era el doctor de la ley que pasó al lado, sino era un samaritano. Y tenemos que entender que los samaritanos, para los judíos, los samaritanos eran lo más bajo que puede haber. De hecho, ellos cuando tenían que ir a un cierto lugar y tenían que, por ese lugar cruzaba por Samaria, ellos rodeaban para no cruzar por allí porque ellos despreciaban tanto a los samaritanos, los miraban como menos, casi como una raza inferior, se puede decir. Pero aquí con esta parábola, Jesús está diciendo que nuestro prójimo es todo, ¿no? No, son todos las personas, los educados, los heridos, los pobres, los de dinero, aún los samaritanos, ¿no? Todos. Entonces, tenemos que entender, ¿no? Que la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestra iglesia, o no solamente es alguien que pertenece a nuestra fe, no es alguien de nuestra misma, solamente que es de nuestra misma raza, de nuestro mismo color, de nuestra misma clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. mm. Nuestro prójimo es toda persona que está herida, está lastimada, está pasando por momentos de tristeza. Todas esas personas son nuestro prójimo. Y con esta historia, ¿no? Esta parábola impresionante para una mente judía, le está diciendo que nuestro prójimo es todo ser humano que necesita de nosotros. Entonces, esa es la respuesta que le dio a este Señor y que Dios nos da a nosotros. ¿No? Amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo es toda persona en necesidad. O sea, es ir más allá de nuestra, inclusive de nuestra propia comodidad. Nosotros llamamos prójimo
como decías tú, al miembro de la iglesia, llamamos prójimo al miembro de la familia, llamamos prójimo a nuestros amigos, pero hay otro tipo de prójimo que también son nuestros prójimos, ¿no? Y ahí están los desafíos, ¿no? El primer desafío del día jueves es: comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente a ti o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Ese es tu prójimo, que no te cae bien personalmente, y que orar por ellos. Y si quieres un desafío más avanzado, dices a una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos no adventistas, identifica sus necesidades, sean emocionales, físicas o sociales, y considera cómo puedes suplir personalmente estas necesidades. ¿Qué puedes hacer para ellos de manera práctica durante durante la próxima semana? Entonces, allí están los dos desafíos. Y recuerdan, la expresión de amor a Dios se ve reflejado en la expresión de amor a mi prójimo. Pastor, ¿algunas palabras finales para poder cerrar la lección de esta semana? Claro, claro que sí, simplemente con ese llamado que vemos a través de la Biblia, que Juan dio, que Jesús dio, que Pablo dio, que este doctor de la ley dio, es amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Muchas gracias, Pastor, por acompañarnos esta semana, por estar con nosotros. La lección de la semana que viene será misión en favor de los necesitados. Vamos entonces, a partir de estas lecciones en adelante, vamos a hablar acerca de los diferentes formas de prójimo, ¿no? A los necesitados, los poderosos, los no alcanzados. Allí vamos a estar estudiando un poco acerca de esta lección. Así que no te olvides compartir. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene nuevamente en este programa del repaso de la lección. Que Dios te bendiga y te acompañe en el lugar donde te encuentras en este momento.